Queridas hermanas y hermanos, la primera lectura nos presenta el día de hoy un momento en que el pueblo de Israel acababa de salir de Egipto, iba por el desierto, camino hacia la tierra prometida. Y nos presenta la batalla del pueblo de Israel contra los amalecitas. Y nos subraya que mientras Moisés tenía las manos en alto, ganaba Israel. Pero en cuanto Moisés bajaba los brazos, ganaban los enemigos, a tal grado que cuando Moisés se cansó, para que no bajara los brazos, su hermano Aarón y Hur lo sentaron y le sostuvieron los brazos en alto hasta que obtuvieron la victoria. ¿Qué nos quiere decir esta narración? ¿Se trata de un gesto o acto mágico como los de las películas de Disney o Harry Potter? ¿Las manos en alto en esta posición tenían un efecto mágico? Por supuesto que no, porque la Sagrada Escritura no nos enseña a creer en ritos o gestos mágicos. Para entender las palabras del texto, tenemos que tomar en cuenta que para el pueblo judío, como también lo es ahora para los cristianos, desde los inicios la oración conjuntaba, unía la palabra hablada, recitada o cantada mientras se elevaban los brazos al cielo, como si este gesto indicara que nuestra mente y corazón se elevan hacia Dios. Pongan atención. De hecho, en la Santa Misa, cuando el sacerdote se dirige a Dios en nombre de toda la comunidad, ¿qué postura tiene? Tiene las manos elevadas. De hecho, por eso únicamente el sacerdote durante el Padre Nuestro, en nombre de toda la comunidad, es el único que levanta las manos en alto. La comunidad las tiene en forma normal y solamente el sacerdote levanta las manos con este gesto de estar presentando la oración en nombre de toda la comunidad. Ya en casa, cada quien, si quiere rezar el Padre Nuestro con las manos levantadas o no, es otra cosa. Pero en la liturgia, en la iglesia, solamente el sacerdote, por este simbolismo que tiene, levanta los brazos. Por lo tanto, nos queda claro que levantar los brazos no es un signo de magia, sino más bien un signo de oración. Por lo tanto, no era el tener los brazos en alto lo que hacía que el pueblo de Israel pudiera vencer a los enemigos en tiempo de Moisés, sino más bien la oración constante e incansable y unida a la acción. Y si Moisés se llegaba a cansar en el cuerpo, ahí estaban sus dos compañeros haciéndose solidarios en la oración, lo que nos enseña que tenemos que apoyarnos unos a otros para no desfallecer en la oración y que ésta siempre sea constante, porque solo unidos a Dios, con la fortaleza y luz que Él nos da, podemos obtener los triunfos necesarios, encontrar los caminos adecuados, corregir el rumbo, recibir la luz necesaria para distinguir entre el bien y el mal y muchas cosas más. La imagen de Moisés bajando los brazos, haciendo que el pueblo perdiera, me recuerda la escena en que Pedro se hunde en el agua. ¿Por qué? Porque mientras Moisés tenía su mente y corazón puestos en Dios, el pueblo vencía. Pero cuando no. Así también le pasó a Pedro. Mientras tenía la mirada puesta en Jesús, pudo caminar sobre el agua, pero cuando desvió su mirada y puso su atención en el agua y en el viento, se hundió. Por lo que las dos escenas, la de Moisés y la de Pedro, nos enseñan que dejar de estar conectados con Dios nos hace perder o hundirnos, porque Dios es la fuente de todo bien y bendición. Y ahora yo les pregunto, ¿cuál es la mejor forma de estar unidos a Dios? La oración. Por eso Cristo en el Evangelio nos recuerda la importancia de la oración y de la oración perseverante, insistente. Y para ello nos pone un ejemplo con esta parábola que acabamos de entender, que por cierto no debemos mal entender. Porque hay quien diría, como la parábola nos enseña a ser insistentes, hay que insistir en lo que pedimos como la viuda, aunque lo que pidamos sean caprichos. No se trata de eso. En primer lugar,
la parábola enseña la insistencia en la oración, pero no en lo que pedimos. Eso es totalmente distinto. Lo importante es no dejar de hacer oración en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Por otra parte, alguien podría pensar que como la viuda recibió lo que pedía, basta que oremos para que recibamos lo que pedimos. Y eso tampoco es correcto, porque por más que insistamos, Dios nunca nos concederá lo que nos lleva a la destrucción, lo que nos aleja de Él o lo que nos hace daño a nosotros mismos o al prójimo. Ni tampoco, aunque se lo pidamos, Dios irá en contra de la voluntad de los demás. Para que me entiendan, un ejemplo. Un muchacho no le puede pedir a Dios que una muchacha se enamore de él cuando esa muchacha tiene otros planes y está enamorada de otro. Dios no puede actuar en contra de la voluntad de esa muchacha para cumplir el capricho del joven. Otro ejemplo, tampoco un señor puede pedir que se muera su suegra porque le cae mal o porque le hizo mal. Dios no puede hacer daño a alguien solo porque se lo pidamos, aunque se lo pidamos insistentemente. Y aunque hay que insistir en la oración, la insistencia también tiene que hacernos pensar y reflexionar en si estamos pidiendo lo correcto o no. Para que nos quede claro, quiero recordar ese otro momento en que Cristo dijo: ¿qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si le pide un pez, le dará una serpiente. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Dios solamente puede darnos cosas buenas. El texto enseña claramente que Dios solo da cosas buenas porque Él es fuente de bondad y no fuente de maldad. Por lo que yo podría adaptar estas palabras cambiándolas un poco para decir: ¿qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide una serpiente o un alacrán, se lo dará? Porque si ustedes no dan cosas malas a sus hijos, mucho menos se las dará a ustedes el Padre Celestial. Dios nunca nos dará cosas malas, aunque se las pidamos insistentemente. Por otra parte, la insistencia tiene un efecto importante, y para que lo comprendan mejor, les pongo el ejemplo de un músico o de nuestro organista. Cuando quiere aprender a tocar una pieza, inicia lento, reconociendo cada una de las notas y los tiempos. En ese momento no se puede decir que está tocando bien cuando está do, mi, sol, ta. No, para poder decir que está tocando bien, para lograrlo, necesita repetir una y otra y otra y otra vez, insistir una y otra vez hasta que no solo interprete bien la pieza, sino hasta que llegue incluso a aprendérsela de memoria. Insistir en la oración nos lleva a perfeccionar nuestra manera de orar. Quizás al principio solo repitiendo las que aprendimos de niños: Angelito de mi guarda, mi dulce compañía, etcétera, etcétera. Solamente repitiendo. Luego, ya mayorcitos, buscando algunas oraciones escritas por santas o santos, hasta que finalmente la oración surja de nuestro interior como un diálogo, como una plática íntima y personal con Dios, en el diálogo, en la oración, en la que más que levantar las manos, elevamos nuestra mente y corazón, a tal grado que ni siquiera tenemos que levantar las manos, porque podemos orar con las manos juntas, acostados antes de dormir, o en el hospital, de pie, en silencio mientras vamos en el metro, o hasta mientras vamos caminando. Más que la postura corporal, es la postura espiritual la que importa. Por otra parte, en la segunda lectura que hemos escuchado hoy, con mis palabras, San Pablo invita a Timoteo a que esté conectado siempre con Dios y en el mejor enchufe, que es la Sagrada Escritura. Y con ello nos invita a nosotros a que nos acerquemos a la Biblia para que nuestra oración sea más profunda
Y no solo eso, sino que la Sagrada Escritura nos anime a predicar y a llevar el Evangelio enseñando, educando e incluso corrigiendo. Así lo dice San Pablo. Repito la lectura. Permanece firme en lo que has aprendido y se te ha confiado. Firmeza. Pues bien sabes de quiénes lo aprendiste y desde tu infancia estás familiarizado con la Sagrada Escritura, la cual puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo Jesús conduce a la salvación. Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, así dice San Pablo, para reprender, para corregir y para educar en la virtud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda obra buena. Y termina San Pablo diciendo, insiste a tiempo y a destiempo, convence, reprende y exhorta con toda paciencia y sabiduría. Y ante esta lectura me viene a la mente una última palabra en esto de reprende y exhorta. Eso quiere decir que un cristiano no puede quedarse callado ante el mal, provenga de quien venga, de la familia, de los vecinos, de la empresa o de los gobernantes. Así como haría mal un padre de familia en no corregir a su hijo que se droga o empieza a delinquir, así como haría mal un maestro en no corregir al alumno que está equivocado en su suma o resta, así como haría mal el entrenador que ve que su clavadista se está lanzando mal y no lo corrige, así también como hace mal el cristiano que no corrige a sus ministros o sacerdotes cuando van por mal camino en la pastoral, o así también como hace mal el ciudadano que ve que sus gobernantes no cumplen lo prometido, o que solo gobiernan para sus grupos, o que disfrazan y no aceptan sus errores, o que hacen pactos con la delincuencia o el narcotráfico. Así hace mal todo cristiano cuando ve el mal y no lo corrige y no exhorta a que ese mal se convierta en bien. Por eso se me hace interesante que la viuda con su insistencia logró algo inusitado. ¿Qué logró la viuda? Si pusieron atención, la parábola menciona que el juez era un desgraciado, que era injusto, que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Y sin embargo, ¿qué logró la viuda con su insistencia? Que aquel juez injusto y malo, que estaba acostumbrado a hacer cosas malas, hiciera algo bueno. Qué interesante que la insistencia de la mujer hizo que un hombre malvado hiciera algo bueno. Esto nos anima a hacer oración insistente por quienes tienen la obligación de poner en práctica la justicia, para que si no lo hacen por su propia voluntad, por lo menos lo hagan por la insistencia y exigencia de la gente. No nos quedemos con los brazos cruzados, sino más bien como Moisés, bien altos haciendo oración y también exigiendo a esos jueces, a esos gobernantes, a esas gentes que se dedican al mal, a que transformen su corazón y hagan cosas buenas. No seamos cristianos agachones, no seamos cristianos que solamente critican pero no exigen, porque de otra manera las cosas no cambian.